Estas son las noticias del mundo ahora. Mi nombre es Ángela Gómez y estos son nuestros titulares de sábado. Donald Trump dice que un acuerdo con Irán podría acercarse. El mandatario tomaría una decisión mañana mientras la República Islámica trabaja en un memorando de entendimiento, como parte de los intercambios de propuestas para ponerle fin a la guerra. La Unión Africana alertó que 10 países del continente están en riesgo por el brote de ébola que empezó en República Democrática del Congo y que ya tiene casi 180 muertes sospechosas. Allí fallecieron también 3 voluntarios de la Cruz Roja, mientras que Uganda confirmó 3 nuevos contagios. Y en Bolivia, las autoridades anunciaron corredores humanitarios para facilitar el paso de suministros y el acceso hospitalario, en vista de la imposibilidad de levantar los bloqueos de los sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Tenemos análisis. Estas son las noticias. Se espera una respuesta de Washington al último memorando entregado por Irán para el final de la guerra. Donald Trump podría pronunciarse este domingo, mientras el medio Axios reporta que el mandatario se divide entre frenar el conflicto y volver a bombardear. Mientras tanto, durante una visita a la India, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio confirmó que se habían logrado avances del lado iraní. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que la semana pasada se había observado una disminución en las discrepancias entre las partes. Añadió que aún estaba por verse qué sucedería en los próximos días. Nuestro plan ha sido redactar primero un memorando de entendimiento o un acuerdo en forma de un marco de entendimiento que consta de 14 puntos. Este memorando de entendimiento debe incluir los temas más importantes necesarios para poner fin a la guerra impuesta. Así como asuntos fundamentales de importancia para nosotros. De modo que en un plazo razonable de 30 a 60 días se pueda celebrar conversaciones sobre los detalles de los temas y finalmente alcanzar un acuerdo definitivo. Actualmente estamos finalizando este memorando de entendimiento. Familiares palestinos despidieron a las personas fallecidas en un ataque aéreo israelí con 2 misiles que impactaron un puesto policial palestino en el norte de Gaza. El ataque causó la muerte de al menos 5 policías y un niño de 13 años, e hirió a varios más, según informó la policía de Gaza. Mientras Israel intensificaba sus ataques contra la fuerza policial controlada por Hamás. Casi 10.000 policías de Hamás se han convertido en un punto conflictivo en las negociaciones para impulsar el plan del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza. Los militantes exigen su inclusión en la nueva fuerza policial prevista en el plan, pero Israel se opone. Cambio de tema, 4 voluntarios de la flotilla Global Summit fueron detenidos a su llegada a España, tras ser golpeados por la policía en el aeropuerto de Loiu, Vizcaya, en el País Vasco. Las fuerzas locales iniciaron una investigación por el incidente que comenzó cuando los recién llegados de Turquía posaban para las fotos de la prensa y una persona intentó acercarse a ellos, lo que fue impedido por un agente y terminó en golpes y empujones. Los viajeros fueron sometidos y acusados de desobediencia grave, resistencia y atentado a un agente de la autoridad. Aumenta la preocupación por el brote de ébola. La Agencia de Salud Pública de la Unión Africana advirtió que 10 países del continente se encuentran en riesgo de verse afectados por el brote de la enfermedad, que fue declarado en República Democrática del Congo y que ya se ha propagado hasta Uganda. Según la autoridad sanitaria, la epidemia de ébola no es un problema de la RDC, sino que hay que considerarlo como un asunto regional e incluso continental, que por el momento tiene mayor peligro en las naciones fronterizas con las primeras infecciones. En Congo perecieron 3 voluntarios de la Cruz Roja, que se suman a cerca de 180 muertes sospechosas. En Uganda se confirmaron 3 casos más para un total de 5. Tenemos 2 países afectados y 10 países de alto riesgo. Pueden verlo en el mapa. Pero todos los demás países, al no ser fronterizos con los 2 países afectados, no se consideran de riesgo por el momento. Sin embargo, dependiendo de la evolución del brote, podríamos reconsiderar esta situación.
Vamos a Senegal. Ousmane Sonko ya no es el primer ministro, pero tiene la vía libre para aspirar a otro cargo. Sus seguidores se reunieron en Dakar, cerca de su domicilio, tras su destitución del gobierno. El líder debería prepararse para las elecciones presidenciales de 2029, en las que muy probablemente se enfrentará a su antiguo aliado y actual mandatario, Bassirou Diomaye Faye. Tenemos informe. Se trata de una salida del poder que se celebra como una victoria. En la noche en Dakar, Ousmane Sonko desfiló en su 4x4 ante sus seguidores, destituido del gobierno por su antiguo compañero de llave y el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye. El ahora ex primer ministro tiene las manos libres para concentrarse en su ambición presidencial. Sus seguidores lo entendieron perfectamente. Eso nos alegra. Sonko podrá hacer campaña y retomar sus actividades políticas. Diomaye y sus seguidores están totalmente equivocados. No veo cómo podría impedir que Sonko gane en 2029. Senegal se encuentra en una situación política sin precedentes. El presidente Diomaye Faye debe su cargo en gran parte a la popularidad de su exaliado Ousmane Sonko. 2 años después de las elecciones presidenciales de 2024, las visiones de los dos antiguos aliados parecen haber tomado rumbos distintos. Una aclaración que los partidarios de Ousmane Sonko celebran. Si recordamos bien la campaña electoral, habían 2 fotos. Diomaye es Sonko, Sonko es Diomaye. Este proyecto ha sido traicionado. El presidente Diomaye Faye ha cambiado de rumbo. Que asuma las consecuencias de ello. Ousmane Sonko sigue contando con un amplio apoyo popular, pero Bassirou Diomaye Faye tiene intenciones de jugar su mano de cartas. Desde hace varios meses, el actual presidente está juntando apoyos para su movimiento Diomaye Presidente. De momento no hay ninguna candidatura oficial, pero la carrera hacia las presidenciales de 2029 ya está en marcha y a todo vapor. Vamos con noticias de América Latina. En Bolivia se reinstauran los bloqueos pese a los intentos de desbloquear las vías por la fuerza. La policía y las Fuerzas Armadas bolivianas anunciaron que abrirán corredores humanitarios para facilitar el paso de suministros, según informó el gobierno este viernes. En tanto, diversos sectores siguen pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz. Vamos ahora al análisis con Julio Córdoba Villazón, sociólogo, analista político y director de la consultora Diagnosis. Muchas gracias por estar en France 24. Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Pues comienzo preguntándole cuál es hoy la situación de los bloqueos, porque después de 3 semanas, aún con la acción policial, las vías desbloqueadas vuelven a ser ocupadas. ¿Por qué está fallando la estrategia de Rodrigo Paz? Porque hay un levantamiento campesino en Bolivia, principalmente en los 3 departamentos más importantes, que son Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y este levantamiento campesino no está siendo conjurado por las estrategias del gobierno, ni a través de negociaciones con sectores particulares, ni a través del uso de la fuerza policial y militar. Y los bloqueos persisten y con tendencia a ampliarse en más lugares del país. Claro, pero ¿por qué no ha sido capaz Rodrigo Paz en estas 3 semanas que han pasado de llegar a una cierta concertación, de poder abrir la vía del diálogo, visto que los bloqueos se mantienen tan firmes como el primer día? El gobierno de Rodrigo Paz ha intentado, como dije, varias estrategias de concertación con grupos aislados. Lo que pasa es que los sectores campesinos, sobre todo, aunque también son apoyados por algunos sectores obreros, han ido radicalizando sus demandas hasta llegar a la demanda de la renuncia de Rodrigo Paz. Frente a esa demanda radical de la renuncia del presidente, las ofertas del gobierno ya no tienen eco en los movimientos campesinos. Entonces, esa es la razón por la cual los movimientos campesinos están firmes y las iniciativas del gobierno hasta el momento no han tenido ningún efecto. Bueno, entendiendo que Rodrigo Paz finalmente obtuvo el apoyo popular que lo llevó a la presidencia, podríamos decir que al día de hoy, cuando ya pasan más de 6 meses de su gobierno, ha sido fiel a esta prometida agenda de centro que le mereció finalmente el apoyo de los votantes y lo llevó a liderar el país. El problema básico es que Rodrigo Paz ha llegado a la presidencia por el voto
de estos sectores campesinos y populares que están pidiendo su renuncia. Ellos han dado por el actual presidente pensando que iba a llevar adelante un programa de gobierno que favorezca las demandas. El eslogan de Rodrigo Paz de capitalismo para todos ha sido un eslogan aceptado por estos sectores, de modo que han votado por Rodrigo Paz y por su vicepresidente Edman Lara en segunda vuelta, con lo cual ha ganado el gobierno. El problema es que después de haber ganado la presidencia, Rodrigo Paz ha llevado adelante una agenda que no tiene nada que ver con sus postulados electorales, sino más bien es una agenda que favorece a grupos de la élite económica tradicional, grupos conservadores. Ha hecho un giro hacia la derecha, de modo que ya no puede denominarse como un gobierno de centro-derecha, sino de derecha clásica, lo que está motivando la protesta de aquellas bases sociales que han votado por él el 2025. Bien, y esta es casi una pregunta obligada. ¿Cuál es el papel de Evo Morales en todo esto? Porque además se ve una incapacidad del gobierno y del Poder Judicial para poder concertar con el expresidente y con sus seguidores. ¿Se le podría incluso atribuir al exmandatario la situación que vive hoy Bolivia, como está señalando el gobierno? Sí, no solamente el gobierno está señalando un papel importante del expresidente Evo Morales, sino también grupos tradicionales de la élite económica y algunos medios de comunicación. Sin embargo, dar a Evo Morales este rol tan importante es un error, puesto que Evo Morales está aislado, está encerrado en su bastión, que es el Chapare, no tiene poder de convocatoria como para movilizar a todas las comunidades campesinas que en este momento están bloqueando los caminos. El papel de Evo Morales es un papel muy secundario, hasta casi irrelevante. Estamos ante un estallido social que no tiene una organización central, sino más bien son varios grupos de campesinos, sobre todo de distintos departamentos, que se están levantando contra el presidente Rodrigo Paz. Pues muchísimas gracias por el análisis y la información y por ayudarnos a abrir un poco más de lo que es la complejidad de lo que pasa hoy en Bolivia. Feliz día. Gracias a ustedes. Vamos ahora a China porque al menos 90 personas perdieron la vida en medio de una explosión de gas dentro de una mina en el distrito de Shaanxi, en el centro del país. Las autoridades informaron que 201 personas fueron rescatadas con vida y los trabajos continúan. El responsable del yacimiento quedó bajo control de las autoridades, pero por ahora no se conocen las causas de la explosión. Veamos. Personal y equipos de rescate evacuaron a decenas de mineros durante la noche en la mina de carbón de Liushenshu, al norte de China, donde el viernes por la noche una gran explosión sacudió toda la instalación. Según los informes preliminares, había 247 trabajadores bajo tierra en el momento de la explosión. El número de víctimas mortales ha aumentado considerablemente, aunque aún no hay una cifra concreta o definitiva. En principio, las autoridades locales indicaron que los niveles de gas tóxico de monóxido de carbono superaban los límites permitidos. En 2024, un informe del diario El New York Times señaló a esta mina como un lugar de riesgo por los altos niveles de gases. El presidente chino emitió un mensaje personal a través de la televisión estatal en el que pidió un esfuerzo de rescate sin cuartel y una investigación exhaustiva. Xi Jinping hizo hincapié en que todas las regiones y departamentos deben aprender de las lecciones del accidente, mantenerse alerta, investigar a fondo y subsanar todo tipo de riesgos y peligros ocultos, prevenir y frenar con determinación la ocurrencia de accidentes graves y de gran magnitud. China, que es el mayor consumidor de carbón del mundo, tiene un historial de accidentes en minas de carbón, como este derrumbe en una mina hace 3 años que causó la muerte a 53 personas. En 2009, más de 100 personas murieron en la explosión de una mina en el noreste del país. Y el cierre es con deportes. A menos de un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, Shakira dio a conocer el video completo de la canción oficial del encuentro. Junto al cantante y compositor nigeriano Burna Boy, la colombiana será nuevamente la artista principal de un mundial, como ya viene siendo tradición en los últimos años. Hasta aquí el informativo. Sigue en France 24.